Buenos días. El panel que nos ocupa ahora se titula Temas de Seguridad Nacional, Acuerdos Migratorios y Aplicación y Cumplimiento de la Ley. Nuestro panel consta de dos ponencias. La primera, que haremos a cuatro manos por el Ministerio del Interior, y la segunda ponencia la realizará el doctor Cristóbal Arredondo Alonso, que se titula Aplicación y cumplimiento de las normas de sanidad animal y vegetal entre Cuba y los Estados Unidos, acompañado del máster en ciencias Ariel Castillo Rodríguez, director de Sanidad Vegetal. Nosotros en la mañana de hoy vamos a hacer un esbozo de las relaciones de aplicación y cumplimiento de la ley del Ministerio del Interior con las agencias de aplicación y cumplimiento de la ley estadounidenses. Aquí nuestro equipo está integrado por el coronel Roberto Aguilera Puig, de la Dirección de Inmigración, Identificación y Extranjería, por la teniente coronel Yanisley Girola Ruiz, que es de la Dirección Técnica de Investigaciones, y por el coronel César Rodríguez Rodríguez, de la Dirección General de Investigación Criminal. Entre agencias de aplicación y cumplimiento de la ley de Cuba y los Estados Unidos. Posteriormente enfatizaremos en tres temas particulares: en los temas migratorios, en un segundo momento en los temas que tienen que ver con el enfrentamiento a la criminalidad organizada y las amenazas que existen tanto para Cuba como para los Estados Unidos, y en un tercer bloque hablaremos de los temas de asistencia judicial en materia penal. Pasamos por favor a la próxima lámina. El mecanismo de diálogo de aplicación y cumplimiento de la ley entre Cuba y los Estados Unidos se establece en el año 2015. Los intercambios de cooperación entre nuestras agencias están basados en los instrumentos jurídicos que se reflejan en la pantalla. En el año 2015 firmamos el protocolo de comunicación barco a barco entre las tropas guardafronteras y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, y posteriormente se abrieron arreglos de cooperación y memorandos de entendimiento entre la Aduana General de la República, y firmamos arreglos de cooperación en materia de enfrentamiento antidrogas. Como bien se explicaba, en el periodo Obama se abre un amplio marco de normas entre nuestros servicios, y ahí podemos ver en la próxima pantalla que se establece el acuerdo de cooperación entre ambos países en respuesta a la contaminación causada por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, el acuerdo migratorio, la declaración conjunta que todos conocen del 12 de enero de 2017, el memorando de entendimiento para la cooperación en materia de aplicación y cumplimiento de la ley, que es la gran sombrilla para el enfrentamiento a un grupo muy grande de ilícitos, y el acuerdo entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos en los temas de SAR, de salvamento, búsqueda y rescate, que se establece con el Ministerio de Transporte con una participación de las tropas guardafronteras de Cuba. La cooperación entre servicios está organizada en 8 grupos de trabajo técnico, que lo pueden ver en la próxima lámina. Por favor, pasa 2 láminas. La próxima, por favor. En 8 grupos de trabajo técnico que son de enfrentamiento a todos los ilícitos que ahí se representan: al terrorismo, al tráfico ilícito de las drogas, al tráfico ilícito de migrantes y el fraude migratorio, el enfrentamiento al lavado de activos y otros delitos financieros, la asistencia judicial en materia penal, la seguridad del comercio y la protección de las personas, y el enfrentamiento a la trata de personas. Y como bien se explicaba en el panel anterior, la cooperación histórica que se tiene operacional con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. El mecanismo de diálogo de aplicación y cumplimiento de la ley ha tenido una materialización con diálogos que ya van siendo 6, el último realizado en este año, en el 2024, en el mes de febrero. Y en estas conversaciones, por supuesto,
se intercambian todo lo que tiene que ver con la materia, se representan todos los organismos de la administración del Estado cubano que se ven ahí y se representan las agencias estadounidenses ahí expuestas como el Departamento de Estado, Justicia, Seguridad Interna y el Servicio de Guardacostas. Para el establecimiento de la cooperación, y pasamos a la próxima lámina, están establecidos puntos de contactos entre diferentes órganos del Ministerio del Interior con todas esas agencias estadounidenses que se representan en la lámina. También hemos efectuado un grupo grande de encuentros técnicos con los diferentes tipos de agencias que se ven en la próxima lámina, representados por los 8 grupos de trabajo técnico, más el trabajo que tenemos sistemático con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, que fue nuestro encuentro técnico más reciente que se realizó en septiembre de este año. Como bien expresaba ayer nuestro viceministro Carlos Fernández de Cosillo, toda relación de esta naturaleza se ve matizada por las características de la relación político bilateral entre ambos países. Como ustedes apreciarán en el resto de las láminas que vamos a ir pasando y se pueden ir pasando paulatinamente para que las puedan ir viendo, el trabajo de los grupos técnicos entre agencias de aplicación y cumplimiento de la ley a partir de la etapa anterior de la administración Trump ha ido disminuyendo por la falta de respuesta de las agencias de aplicación y cumplimiento de la ley estadounidense, matizados evidentemente por la política del gobierno de este país. Podemos ver en el grupo de enfrentamiento al terrorismo cuántos encuentros técnicos se han realizado 4. Tenemos puntos de contacto desde el año 2017 y a partir del año 2018 comenzaron ya a suspenderse el envío de notificaciones entre los servicios, se pospusieron los encuentros técnicos que estaban planificados y además se encuentran pendientes los proyectos de procedimientos operacionales a firmarse desde ese año hasta la fecha, lo que ha sido reiterado en varias ocasiones en todos los encuentros que hemos sostenido. En el grupo de enfrentamiento al tráfico ilícito de las drogas sucede prácticamente igual. Y las comunicaciones que hemos enviado en los últimos tiempos a través del punto de contacto tampoco constan de una respuesta. Desde el año 2018 también presentamos los procedimientos operacionales para el intercambio y la parte estadounidense no responde a nuestras informaciones. En el grupo de ciberseguridad y enfrentamiento a los ciberdelitos hemos desarrollado 5 encuentros técnicos en los que hemos intercambiado información sobre incidentes cibernéticos que involucran a ambos países. También se establece un punto de contacto y como se evidencia en la diapositiva, a partir del año 2018 se pospusieron los encuentros técnicos y no se han vuelto a materializar hasta la fecha. En el enfrentamiento al lavado de activos y otros delitos financieros sucede de la misma manera. Hemos desarrollado 2 encuentros técnicos. El más reciente a realizarse fue en este año y fue pospuesto por la parte estadounidense y aún no hemos recibido respuesta de una nueva fecha para la realización del próximo encuentro técnico. En seguridad, comercio y protección de las personas hemos realizado 2 encuentros técnicos, el último celebrado en noviembre del 2017, coincidiendo ambos servicios en la necesidad de consolidar y estrechar la cooperación. Sin embargo, los encuentros técnicos se han detenido y no ha habido respuesta de la parte estadounidense, que es el factor común en estos grupos de trabajo, para darle continuidad a estos intercambios. Igualmente sucede con el intercambio en asistencia judicial en materia penal, donde hay una interrupción de la continuidad de los encuentros técnicos y una interrupción de las comunicaciones a través de los puntos de contacto que están establecidos. Igualmente sucede en el enfrentamiento a la trata de personas, donde se realizó un encuentro técnico en el año 2018, el último que se ha realizado, y continúa igualmente la interrupción por la parte estadounidense de la continuidad de los intercambios técnicos. Como bien se exponía por el compañero que dirigió el panel anterior, la cooperación histórica que posee el Ministerio del Interior y la que a nuestro parecer incluso ha sido la más conveniente para la parte estadounidense, es la cooperación entre las tropas guardafronteras o la de mayor alcance con el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos. Es una cooperación que inicia
en 1984, toma gran relevancia a partir del año 2000 y hasta la fecha se han radicado 3 enlaces del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos en La Habana y hemos realizado 11 encuentros técnicos entre las agencias. Se mantiene un intercambio informativo fluido entre el enlace del Servicio de Guardacostas y las tropas guardafronteras cubanas. Existe comunicación cada vez que se da un caso, llamada caso a tiempo real, entre los centros de operaciones de las tropas guardafronteras y del 7º distrito del Servicio de Guardacostas. En los últimos 10 años se ha alertado a las autoridades estadounidenses sobre más de 500 operaciones de interdicción de drogas a su territorio, trasladando la información oportuna y precisa sobre la ubicación de los medios navales y las características de los mismos. Se han realizado visitas recíprocas a instalaciones portuarias, tanto en Cuba como en Estados Unidos, y queda pendiente por la parte estadounidense la firma de los procedimientos operacionales para el intercambio de información en esta materia. A grosso modo hemos querido explicar cómo está organizada la cooperación entre agencias de cumplimiento de la ley entre ambos países y vamos a irle cediendo la palabra al resto del panel nuestro, al coronel Aguilera Puy, para que haga la presentación de los temas migratorios. Sí, buenos días a todos. Bueno, primero la intención es compartir algunos datos y algunas consideraciones sobre el enfrentamiento a los ilícitos migratorios. Adelante, por favor. Bueno, se mantiene la incidencia de redes de tráfico de personas que proveen documentos falsos a ciudadanos cubanos, siendo detectados entre el año 2023 y hasta el 31 de octubre del 24, 445. Con mayor implicación en visas y residencias, principalmente de México, por ser así como paroles humanitarios de ese país, donde se han detectado 124 documentos falsos. Y en paralelo se aprecia también un incremento en la detección de extranjeros involucrados en tráfico de personas en sus diferentes modalidades. En este sentido, bueno, en igual periodo 2023, octubre del 2024, se contabilizan 296 documentos falsos detectados extranjeros, quienes se valieron de ellos para intentar vulnerar los controles en frontera, fundamentalmente visas siendo 69, residencias 47 y pasaportes 20, con el objetivo de ingresar irregularmente a los Estados Unidos. Por países de los documentos falsificados, bueno, igualmente predomina México, Gran Bretaña, Nicaragua, Mali y las visas del espacio Schengen. Adelante. Con mayor complejidad, se detectan 99 extranjeros extracontinentales en la modalidad de suplantación de identidad, caracterizándose por emplear documentos auténticos con las generales que difieren de las reales del portador. Igualmente se mantiene el seguimiento a los intentos de salida ilegal del país de extranjeros por vía marítima, con destino a Estados Unidos, sumando entre los años 2023 y 2024 46 hechos con 146 involucrados de 27 ciudadanías. Voy a mencionar, están en la presentación. O sea, es una diversidad de ciudadanías intentando utilizar el territorio de Cuba para migrar de manera irregular por la vía marítima a los Estados Unidos. Ante estos fenómenos y con el objetivo de mantener una migración regular, ordenada y segura, las autoridades cubanas ejecutan acciones de enfrentamiento en la frontera aérea ante los extranjeros que muestran indicios de estar implicados en posible tráfico de personas, a quienes se les interrumpe el viaje y son reembarcados al país de origen en la misma aerolínea. Igualmente, entre 2023 y 2024 se registran 982 de estos casos. Estos no están vinculados con los anteriores de fraude documental. Estos son solo intenciones y evidencias de migración irregular. Sobre los casos de referencia y la migración irregular, durante el 2024 se han trasladado a través del punto de contacto con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos información sobre 156 casos con un total de 426 personas involucradas, de 50 ciudadanías, sin recibirse retroalimentación alguna de la parte estadounidense. No está en la presentación, pero bueno, en el enfrentamiento a estos fenómenos también combatimos
otros ilícitos y delitos asociados, como por ejemplo las operaciones combinadas que se están realizando de lanchas que para incrementar las ganancias de los traficantes, bueno, intentan ingresar drogas a Cuba y en la misma lancha sacan migrantes irregulares. Y bueno, también tráfico, drogas y armas. También tenemos algunos casos. Y otros, bueno, como la trata de personas, fundamentalmente de traficados, que tienen que se someten a algún tipo de explotación a fin de pagar las deudas que contraen con los traficantes. Reitero, creo que está dicho, pero que la mayoría de los casos enfrentados tienen la intención de migrar de forma irregular a los Estados Unidos y han sido neutralizados por las autoridades cubanas en beneficio de ambos países, lo que reitera la conveniencia de fortalecer eh, las relaciones de cooperación en estos temas. En este escenario migratorio hemos identificado que existen un grupo de oportunidades para lograr una cooperación más profesional y efectiva en beneficio de ambos países, como repito. Entre ellas, bueno, la importancia del tema migratorio bilateral como asunto de seguridad nacional de ambos países, la voluntad de Cuba de fortalecer la cooperación entre las autoridades de ambos países en el enfrentamiento al fraude migratorio, el tráfico de personas y la migración irregular, la existencia de un canal de comunicación directo entre las autoridades migratorias de ambos países, que no ha sido, en nuestra opinión, puede explotarse mucho más en función de intercambiar información operativa sobre ilícitos migratorios, experiencias conjuntas en la ejecución de acuerdos migratorios entre los dos países. Otra cosa indica que cuando hay voluntad, bueno, funciona, se logra que funcionen bien. Pero bueno, también creo que es lo más importante, tenemos identificado, entre otros, un grupo de obstáculos que dificultan o impiden lograr una cooperación más efectiva. Entre ellos, y creo que tenemos que reiterarlo, bueno, el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y la presencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, contradicciones en la política migratoria estadounidense con respecto a Cuba y su manipulación, bueno, la vigencia de la ley de ajuste cubano y otros tratos preferenciales a nuestros nacionales, incumplimientos de la parte estadounidense de los acuerdos migratorios suscritos entre ambos países en algún momento, bueno, con la expedición de visa, y ahora fundamentalmente la no devolución de la totalidad de los migrantes irregulares que arriban a su territorio y la aplicación de criterios de selectividad con fines políticos, como el conocido, el llamado miedo creíble para admitir a ciudadanos cubanos en la frontera estadounidense. Como pueden ver, aquí se combinan factores de expulsión y factores de atracción que estimulan la migración irregular hacia los Estados Unidos. También, ya lo decíamos, resulta insuficiente o nula la retroalimentación de las autoridades norteamericanas al creciente flujo de información que se traslada por las autoridades cubanas. Existe impunidad de traficantes de personas que operan desde territorio de Estados Unidos, que están basificados en ese país, sobre los que Cuba ha trasladado información suficiente a las autoridades norteamericanas, incluso teléfonos, ubicaciones y los datos de estas personas, y no se actúa contra ellos. Y ausencia de una cooperación efectiva para enfrentar hechos graves que han amenazado la seguridad nacional de ambos países, como por ejemplo el secuestro de aeronaves y de una embarcación de la Dirección de Tropas Guardia Frontera, cuyos autores en ninguno de los casos ha sido devuelto a nuestro país. Para concluir, bueno, consideramos que si logramos de conjunto vencer estos obstáculos y aprovechar las oportunidades mencionadas, pudiéramos lograr una cooperación más profesional y efectiva en beneficio de los dos países en el ámbito migratorio. Muchas gracias. Le damos la palabra a la teniente coronel Guirola Ruiz, quien nos expondrá sobre los temas de la transnacionalidad organizada de Cuba y Estados Unidos, sus impactos y principales amenazas. Bueno, muchas gracias y reiterar los buenos días. Bueno, nosotros hemos identificado tres principales amenazas del impacto del crimen transnacional entre Cuba y los Estados Unidos. En primer lugar,
la existencia de organizaciones criminales integradas y lideradas por cubanos residentes en ese país, que más adelante abordaremos este tema, que se vinculan principalmente al tráfico de drogas y de migrantes, a la trata de personas, el fraude financiero, el lavado de activos, la falsificación de documentos, de la que ya hablaba acá mi colega que expuso con anterioridad, y una última modalidad que se ha venido presentando desde el pasado año es el contrabando de especies. Este contrabando de especies en años anteriores lo veíamos o se había presentado como enfrentamiento a través del canal aéreo. Ya desde el año pasado hemos tenido operaciones combinadas de trata, de tráfico de personas, droga, vinculado al contrabando de especies. El traslado de asentamiento en ambos sentidos de personas objeto de búsqueda por las autoridades tanto policiales, estaduales como judiciales, y la incidencia de cubanos residentes en los Estados Unidos y estadounidenses que son controlados por las autoridades de aplicación y cumplimiento de la ley como agresores sexuales. La próxima, por favor. Ya específicamente la vinculación al tráfico de droga, podemos decir que Estados Unidos continúa siendo el país de origen o de principal origen de las afectaciones de cannabinoides sintéticos hacia Cuba. Este cannabinoide sintético es una droga que mantiene distintas formas de presentación, de expendio, y esto genera un mayor poder de adicción e intoxicación. Se presenta en Cuba principalmente en su forma natural, en polvo o impregnado en papel. Bueno, de los 45 tipos ya tenemos presencia en Cuba, disculpen, de 45 tipos de esa formulación, de los 250 que circulan a nivel mundial. Y el principal emisor es los Estados Unidos. Una de las características que ha impactado el intercambio entre nuestras autoridades de aplicación de la ley es la impunidad total con que actúan los emigrados cubanos vinculados a este delito que radican en los Estados Unidos o que organizan operaciones a veces desde terceros países. ¿Por qué decimos impunidad total? En cada espacio que han tenido nuestras autoridades después de restablecimiento de las relaciones bilaterales en el año 2017 y la designación de puntos de contacto entre la Dirección Técnica de Investigaciones y la DEA, hemos trasladado cada una de las identidades de estos cubanos que hoy radican en ese territorio, que orquestan todas esas operaciones hacia Cuba. Pero cuando decimos que hemos trasladado su identidad, hemos ido a un nivel tan exquisito y profundo que hemos entregado incluso los números de teléfono con que estas personas se comunican, la dirección donde radican en los Estados Unidos, cómo organizan sus operaciones, quiénes son sus vínculos. De hecho, ya 11 de estas personas están circuladas con notificación roja por Interpol Washington. Lo último que hicimos, esto es una información pública que todas las autoridades de aplicación de la ley tenemos acceso, y nosotros le entregamos en su mano, en el último encuentro de aplicación de la ley, las circulaciones de estos 11 cubanos. Hemos entregado fichas que resumen cada una de las operaciones, cantidades de droga. Si bien entendemos que los niveles de droga que ocupamos en Cuba son insignificantes al lado de las ocupaciones que registra la DEA, bajo el principio que mantiene Cuba de la tolerancia cero, siempre hemos exigido que al menos haya una reciprocidad entre los puntos de contacto. Hasta la fecha, el mayor intercambio, o el intercambio positivo, podamos decir que hubo, fue cuando el mandato Obama, que hubo los niveles de respuestas, no podemos decir que satisfacían nuestras necesidades, pero al menos había una reciprocidad y digamos un respeto hacia los acuerdos que habíamos firmado. Hasta el momento el intercambio ha sido nulo, no tenemos respuesta a ninguno de estos requerimientos que hemos trasladado, ni tampoco por la vía penal
a los 11 cubanos circulados que hoy están en ese territorio. Próxima, por favor. Aquí queríamos compartir algunas imágenes muy sencillas de los canales por los que se introduce la droga procedente de ese país, o sea, de los Estados Unidos hacia Cuba, el empleo de pasajeros, las cargas no acompañadas, el canal postal y a través de las agencias de paquetería, que es muy recurrente. La próxima. Bueno, aquí está algunos de las presentaciones donde se ha introducido el cannabinoide sintético. Pueden ver que es una droga que se puede enmascarar en cualquier cosa: condimento, alimento, yogur, se impregna en la ropa, se impregna en el papel. Con menor medida tenemos afectación de cocaína y metanfetamina, pero no es nada comparado con los niveles de introducción de cannabinoides al país. La próxima, por favor. Esto es una sencilla presentación de lo que es el impacto en el canal marítimo. Como hemos expresado en otros eventos, el mayor incautación de droga que se encuentra en el país se recibe a través de los recalos. Y aquí hemos querido poner un ejemplo que por supuesto es del cierre del año pasado, sobre un hecho que se frustró entre las tropas guardafronteras cubanas y el servicio de guardacosta estadounidense, de una operación de tráfico de droga. Estos logos que identifican los alijos que arriban a nuestras costas son también intercambiados a través del punto de contacto de la DEA, buscando identificar las organizaciones criminales que operan con estos logos, y es otra de las informaciones que hasta hoy no hemos recibido respuesta. La próxima. Esta es una imagen de los cubanos, que me disculpan porque la presentación dice 60, son 59 cubanos que hoy se encuentran circulados por el delito de tráfico de droga a nivel internacional. Y señalábamos el mapita para significar que solamente los Estados Unidos tienen la presencia de 12 de estos cubanos, lo cual es bastante representativo. Se conoce que cuando una persona es circulada con notificación roja es porque las autoridades del país que emiten esa notificación tienen suficiente carga de prueba legal para neutralizar el accionar de esta persona, que en muchos de los casos tienen un impacto incluso en terceras naciones. La próxima. Otro frente de intercambio es la incidencia de cubanas en casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Esta tipicidad delictiva se presenta principalmente a través de la captación de organizadores que promueven falsas ofertas laborales, dígase bailarinas, trabajadoras domésticas, con promesas, por supuesto, de mejoras económicas, a veces a través de terceros países, pero siempre con el objetivo final de arribar hacia los Estados Unidos. Esto trae colateralmente otros delitos implicados, como es la extorsión, como es el secuestro. A veces estas víctimas son trasladadas con estas promesas futuras de arribar a los Estados Unidos, e incurren en deudas, no tanto en el exterior, sino también que a veces tienen una repercusión aquí con los familiares. Y otra modalidad de esto, que además es un área de cooperación, es la detección del empleo a través de WhatsApp y otras plataformas de Internet para el abuso sexual infantil, el acceso y réplica de videos con contenidos pornográficos. Esto es una temática que tiene
buen intercambio, se puede decir que es buen intercambio entre los puntos de contacto. Yo creo que es la única. En el caso de la Dirección Técnica de Investigaciones, somos el punto de contacto para la DEA y para el DHS, y es la única, digamos, materia en los que ellos recíprocamente y sistemáticamente nos alertan de la incidencia de estas personas al país. Cuando una persona que está controlada como agresor sexual saca su boleto de viaje para Cuba, ellos nos informan a través del punto de contacto que esta persona va a arribar al país, y esto permite que nuestras autoridades tomen medidas preventivas ante la visita de esta categoría de personas al país. Sin embargo, es contraproducente que aun cuando nosotros damos respuestas oportunas a todas estas alertas, lo agradecemos. Hay otros casos que han tenido una mayor implicación, que son los que ellos han detectado a través del empleo de las redes sociales. Ya son redes más grandes a las que exceden un número de cubanos mayor, que se replican videos con este tipo de contenido, y nosotros hemos dado una respuesta oportuna, una respuesta ágil, rápida. Hemos identificado y dado respuesta a sus inquietudes. Sin embargo, seguimos siendo objeto de acusaciones como un país de turismo sexual, de origen y destino para que adultos y niños sean sometidos a la trata y trabajo forzoso, lo cual es contrario a lo que nuestras autoridades han demostrado. La próxima. Bueno, rápidamente, en cuanto al lavado de activos u otros delitos financieros, hemos sostenido un intercambio sistemático sobre esta actividad delictiva, y solamente voy a enmarcarme a un tema que ha sido de mucho interés por la parte estadounidense. Sin embargo, la respuesta sigue siendo nula, y no es más que todos los cubanos que han defraudado el seguro médico Medicare con demandas y afectaciones económicas para ellos millonarias. Estos cubanos, algunos de ellos están hoy en Cuba, y nosotros, como mismo hemos hecho con la afectación que les relataba anterior con el tema de los circulados por tráfico de droga, bueno, hemos hecho lo mismo. Ellos tienen en sus manos las carpetas con todos esos cubanos que están circulados. Por ellos, los delitos no se han cometido en Cuba. Sin embargo, sí han tenido un impacto aquí, y nosotros hemos trasladado nuestra disposición de hacer acciones cooperadas para que estas personas respondan ante la ley. Le hemos dado todo lo que está a nuestro alcance según nuestra legislación para accionar contra estas personas. 9 de estas personas ya en los últimos años están cumpliendo sanción en Cuba porque han invertido ese capital. Pero eso es una acción que hemos hecho nosotros para que no quede impune. Todavía estamos esperando una respuesta sobre lo que podemos hacer en conjunto sobre estas personas. Próxima. Bueno, ¿qué desearíamos que sucediera en el próximo periodo, aunque se quede solamente en el deseo? Consolidar los vínculos internacionales en materia de lucha antidroga, promover que vuelvan a realizarse los encuentros técnicos entre puntos de contacto que dieron muy buenos frutos durante los años durante el poco tiempo que esto se llevó a cabo. Trasladar nuestro interés en participar en algunos mecanismos internacionales que la contraparte estadounidense, como es la Conferencia Internacional de Enfrentamiento a las Drogas, rectora, y evaluar la propuesta, bueno, ya esto lo mencionaba, para evaluar la propuesta cubana del acuerdo de cooperación, tanto para las drogas como para el enfrentamiento al abuso sexual infantil. Muchas gracias. Bueno, además de reiterar los buenos días, agradecerle en nombre de mi compañero del CIPI y al Ministerio de Relaciones Exteriores
una vez más la participación de nuestra institución en eventos de estas características, ¿no? Bueno, el área de asistencia penal constituye una otra oportunidad que tienen las autoridades de aplicación y cumplimiento de la ley de ambas naciones, en particular porque esta permite, ¿no?, hacer efectiva la respuesta, que es en definitiva lo más importante ante la ocurrencia de hechos criminales, de delitos ilícitos, perseguibles por ambos países, por las legislaciones de ambos países. Y esta es un área que precisamente permite eso, ¿no?, lograr con la necesaria efectividad la neutralización y la respuesta jurídico-penal a estos actos que se cometen a ambos lados de la frontera. Desde el triunfo de la revolución en 1959, por supuesto, la parte cubana ha demostrado en distintos momentos de estas 6 décadas la disposición de contribuir al enfrentamiento, a la respuesta de estos ilícitos, de las distintas actividades criminales que se cometen en ambos países, independientemente de en qué lugar de la frontera se cometan, a partir de la importancia que tiene su enfrentamiento de manera internacional, de manera bilateral, ¿no?, por lo que significa, ¿no?, en el orden de la seguridad de nuestros ciudadanos, de la seguridad de nuestra frontera, de la protección de los intereses comunes de ambos países. Muestras de asistencia de esa voluntad de la parte cubana son varias. Ahí mostramos algunas: entrega de prófugos, respuestas a intereses investigativos ilegales, el juzgamiento en Cuba de algunas de las personas que han cometido delitos, principalmente de homicidios, asesinatos en territorio norteamericano, y etcétera. Otra, la entrega de evidencia física para el juzgamiento de esas personas en territorio norteamericano, y otras muestras, ¿no?, de la voluntad que han mantenido las autoridades cubanas de colaborar en esta importante esfera de la relación bilateral. Contrario a esa voluntad, la parte norteamericana no ha sido recíproco en estas 6 décadas, incluyendo en esta última etapa que estamos analizando en el evento, prevaleciendo la falta de respuesta, y aun cuando determinados casos han mostrado determinadas señales positivas, porque hay casos que demuestran, ¿no?, que la importancia de hacer efectivo cada vez más ese intercambio, lejos de contribuir a que fenómenos de alta peligrosidad como el terrorismo, la inmigración irregular y el narcotráfico, como ya han explicado mis compañeros, tengan efectos neutralizadores y disuasivos al accionar de esos delincuentes, de esos criminales. Se han convertido más bien en estímulos a algunas de esas acciones que se cometen, repito, de ambos lados. Bueno, el área tiene 2 puntos de contacto establecidos, fundamentalmente a partir de este último periodo, entre el Departamento de Justicia y, el, y, el, y la Fiscalía General de la República de Cuba. Intercambios que se iniciaron en esta etapa, 2016-2020, y llamamos intercambio, quizás es hasta un poco eufemístico, ¿no?, a partir de que realmente, a partir de la respuesta prácticamente nula que hemos recibido de la parte norteamericana entre 2021 y 2022, con el periodo que ya todos conocemos de Trump. Bueno, se interrumpen los contactos entre ambas, y se reinicia en alguna medida, estos contactos las autoridades de aplicación y cumplimiento de la ley en materia de asistencia jurídica. Bueno, durante este tiempo, fundamentalmente en esta última etapa, del 2016 a la fecha, las autoridades cubanas han cursado intereses a la parte norteamericana en más de 40, relacionados con más de 40 personas, hechos que se han producido en ambos lados, asociados a temas diversos, vinculados, por supuesto, al crimen, al terrorismo, al narcotráfico, tráfico de personas, delitos apropiativos y otras conductas delictivas. Y por supuesto, bueno, ahí se aprecia en la pantalla, ¿no?, el desbalance que existe, ¿no?, en la respuesta, en ese llamado intercambio, ¿no?, en la respuesta que hemos tenido de la parte norteamericana, que repito, son determinados casos que demuestran que realmente es posible esa relación bilateral en materia jurídico penal, ¿no?, por la importancia que decíamos al inicio.
Al apreciar los temas en los que hemos recibido respuesta y la disposición de cooperación expresada por los funcionarios con los que se ha intercambiado en los diferentes momentos, es evidente que este, como otros asuntos, están condicionados a intereses políticos, como ya se ha comentado, cuando se trata de actos terroristas, históricamente los gobiernos de los Estados Unidos le han dado el tema de un tratamiento, por supuesto, de doble moral, de doble rasero, convirtiéndose, por tanto, en cómplices y protectores de sus criminales. Y ahí, bueno, se muestra uno de los hechos más abominables, ¿no? que ha sufrido los ciudadanos cubanos, incluso de otros países, con la explosión en pleno vuelo el 6 de octubre de 1926 de una aeronave civil cubana. Muestra clara esa manipulación política, lo constituye. Ya esto también en otros paneles, en otras intervenciones se ha hablado. La decisión reiterada de los gobiernos de mantener a Cuba en la espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo, una nación que más de 5.000 de sus hijos, 3.000 fallecidos, con muertes como resultado de este tipo de actos, y más de 2.000 lesionados, mutilados, han sido víctimas directas del terrorismo más atroz organizado, financiado y ejecutado precisamente desde el territorio que nos impone en esa espuria lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo, con la intención, por supuesto, de liberar, y ese es en definitiva el objetivo principal desde el mismo triunfo de la revolución, de tratar de estrangular el destino soberano que ha elegido nuestro pueblo. Como resultado de estos propósitos ilegítimos y otras razones, comisores de delitos de significativa lesividad radicados en el territorio norteamericano, cuyas conductas son perseguidas internacionalmente, durante años se han mantenido operando, promoviendo o financiando actos terroristas y otros ilícitos violentos que atentan contra intereses de ambas naciones y de nuestros, por supuesto, de nuestros connacionales, generando impunidad y la reproducción de grupos criminales, algunos con causas penales pendientes en nuestro país. Para lograr la cooperación en este terreno, las autoridades cubanas han dado todas las facilidades a investigadores, a fiscales, a abogados y otros funcionarios norteamericanos para hacer más efectiva y sistemática la asistencia en esta materia, pero se requiere de acciones determinantes de parte de las agencias de cumplimiento de la ley norteamericana para neutralizar a estas personas y que respondan ante la justicia por hechos que afectan la protección y seguridad de las dos naciones. En los casos en los que las autoridades norteamericanas han cooperado, pues, como ya hemos comentado, en determinados casos muy puntuales ha habido esa cooperación, se ha evidenciado, por tanto, la validez de fortalecer este mecanismo bilateral, ¿no? de cooperación entre las autoridades de ambos países. En el orden jurídico, en 2022 se puso en vigor una nueva ley de proceso penal en Cuba, que reforzó el debido proceso y amplió los recursos a emplear en las investigaciones y fundamentalmente la institución, o sea, la colaboración en materia de asistencia penal, jurídico penal, lo cual, por supuesto, también abre a nuestro entender, a nuestra consideración, una nueva oportunidad de seguir, de fortalecer o hacer cada vez, de hacer efectiva realmente esta cooperación en esta área de asistencia penal. Algunas de las principales solicitudes pendientes de respuesta, y eso no lo vamos a extender muy brevemente, por supuesto, bueno, el tema terrorismo para nosotros ocupa un lugar vital, por lo que eso representa para uno de los derechos, el derecho más preciado que tiene el ser humano, que es la vida, y lo que ello ha significado, como ya dijimos, los más de 3.000 ciudadanos cubanos que han resultado víctimas víctimas mortales de esos hechos. Y bueno, recientemente, entre las acciones más recientes que hemos realizado, bueno, la publicación en cumplimiento de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, la publicación de la lista de 61 personas y 19 entidades vinculadas al terrorismo, que no es la primera vez, sino incluso en momentos anteriores, se le ha trasladado a las autoridades conjuntamente con evidencias y elementos, ¿no? para ser juzgados, para ser investigados los hechos que se han cometido contra intereses cubanos dentro de la frontera y fuera de nuestro territorio. Se han trasladado a las autoridades norteamericanas de cumplimiento de la ley algunas de estas personas y otras que, bueno, ya algunas de ellas han fallecido. Significar entre los hechos y terroristas con mayor activismo actual, por supuesto, estas acciones de terrorismo se mantienen. No son solo historia del pasado, sino que son presentes en nuestro quehacer diario del pueblo. En algunos casos, otros participantes fueron sancionados en Cuba. Y bueno, ahí ponemos algunos ejemplos y con eso terminamos.
algunos ejemplos, ¿no? de acciones que se siguen cometiendo hoy en estos momentos y de planes que se siguen promoviendo, financiando desde territorio norteamericano con ejecución en nuestras fronteras. Hay varios ejemplos. Bueno, solo significarle a los ataques recientes entre 2020 y 2023 a la embajada nuestra en Washington, en uno de los cuales, bueno, como todos sabemos, fue detenido infragante ahí prácticamente en el acto su autor, y al final, en octubre de este año, fue increíblemente liberado del cumplimiento de la justicia, con lo cual, por supuesto, hemos estado reiterando a las autoridades norteamericanas la importancia de darle respuesta a los hechos en su conjunto, pero esto por la gravedad que representa para los funcionarios, incluso en medio del propio territorio norteamericano. Con esto hemos concluido. Bueno, como conclusiones de esta primera ponencia, que ha sido bastante extensa, está muy claro reiterar las palabras de nuestro viceministro Carlos Fernández de Cosío ayer, cuando decía que Cuba ha cumplido con todos sus compromisos con la parte estadounidense. Y aquí podemos decir que las agencias de aplicación y cumplimiento de la ley de Cuba han cumplido con todos sus compromisos y continuarán cumpliendo, y demandamos también que las autoridades estadounidenses cumplan con la parte que les corresponde, porque en materia de aplicación y cumplimiento de la ley hemos contribuido a la seguridad nacional de ambos países, hemos propiciado el enfrentamiento y procesamiento penal de delitos transnacionales en el intercambio de información, evidencias, así como la realización de investigaciones conjuntas y entregas de acusados. Sabemos que la interrupción de los encuentros técnicos, la falta de respuesta a las propuestas y otros obstáculos en los intercambios han dificultado la coordinación y seguimiento de la cooperación operacional en áreas de seguridad y ponen en riesgo los resultados alcanzados en este mecanismo de aplicación y cumplimiento de la ley. Las autoridades cubanas han ratificado y ratifican la continuidad de la cooperación en esta materia sobre la base del cumplimiento de todos los acuerdos que hemos suscrito. Hasta aquí esta primera parte de la presentación por el Ministerio del Interior, y le damos la palabra entonces al doctor Cristóbal, que por favor nos disculpa que le hemos robado un poquito de su tiempo. Usted cuenta con 15 minutos para su ponencia. Sí, buenos días. El saludo a todos los participantes, a los investigadores académicos estadounidenses y demás compañeros de diferentes organismos que nos acompañan acá. Bueno, la ponencia se titula Aplicación y cumplimiento de las normativas de sanidad animal y vegetal entre Cuba y Estados Unidos como un componente de la seguridad nacional de Cuba. Esto es un tema muy actual, comenzando que en Cuba existe una vasta lista de normas jurídicas que regulan el intercambio comercial con Estados Unidos en materia de sanidad animal y vegetal, normas de rango superior, una ley, la ley de soberanía alimentaria y educación nutricional. Hay 7 decretos ley, 7 decretos y 6 resoluciones ministeriales que también garantizan el cumplimiento de esta legislación entre Estados Unidos y Cuba. Existe toda una estructura a nivel de ministerio para las autoridades competentes, reguladoras, sanidad animal y sanidad vegetal, para el cumplimiento con la contraparte estadounidense de esta legislación. Un elemento importante: una vez que los presidentes de Estados Unidos y Cuba anunciaron el inicio del proceso de normalización de relaciones comerciales entre ambos países bilaterales, con el gobierno de Obama, la agricultura logró la firma de 2 memorandos de entendimiento entre la agricultura y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El primer memorándum se firmó en marzo de 2016, que es el memorándum sombrilla que establece la cooperación en materia agropecuaria entre Estados Unidos y Cuba. Se firmó en ese año 2016. Posteriormente, en el 2017, exactamente un día antes de la toma de posesión de Trump en el poder, se firmó el memorándum fito y zoosanitario para el intercambio entre Estados Unidos y Cuba, que nuestro embajador Cabaño, que está aquí presente, fue el representante de Cuba que firmó ese memorándum de entendimiento entre
Estados Unidos y Cuba para la cooperación fito y zoosanitaria. Este memorándum de entendimiento posteriormente fue renovado en septiembre del año 2022 para una vigencia de 5 años más de este memorándum. Ya con la llegada de Trump al poder, este proceso se fue ralentizando en el tiempo. Y posteriormente, con la participación de la coalición agrícola de Estados Unidos-Cuba, se logró la firma de 2 memorándums más en la agricultura entre Cuba y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que fue el primer memorándum entre el gremio papero, USA Potato y la Dirección de Agricultura del Ministerio de Agricultura para validar en Cuba algunas semillas de papa para evaluar su efectividad desde el punto de vista productivo con un futuro perspectiva de producción y comercialización entre Estados Unidos y Cuba, esas semillas de papa. Y posteriormente, hace apenas una semana, el día 11 de diciembre, se logró la firma de otro memorándum para la producción y desarrollo de las producciones de arroz, que se firmó entre la Universidad Estatal de Luisiana y el Instituto de Investigaciones de Grano del Ministerio de Agricultura. Son los 4 memorándums que ha logrado firmar Cuba con Estados Unidos en materia agrícola desde que comenzó el proceso de normalización de relaciones en el año 2014, hace 10 años justamente, 2 días. Todo el proceso de legislación entre Estados Unidos y Cuba en materia fito y zoosanitaria lleva implícito un proceso que se explica ahí para lograr armonizar, homologar y lograr habilitar los establecimientos estadounidenses que van a intercambiar productos de interés sanitario veterinario y fitosanitario entre ambos países. En estos momentos nos encontramos en un proceso de intercambio con las autoridades de IFIS en Estados Unidos para poder lograr visitar el territorio estadounidense, para poder visitar los establecimientos que están practicando la exportación de estos productos a Cuba. Estamos en este momento en ese proceso. Hemos logrado en este periodo la homologación de varios tipos de productos. ¿Cómo se relacionan ahí? Productos cárnicos, productos lácteos, conservas cárnicas, material genético, productos de la apicultura, productos de la pesca, así una gama de productos que se han logrado armonizar entre las autoridades para el intercambio comercial con Estados Unidos. Esto tiene como antecedente que había un incremento sostenido de los intercambios comerciales de productos de interés sanitario veterinario y fitosanitario entre ambos países. Entre los años 2018 y 2023, el ejemplo más clásico está la exportación de pollo, cuartos de pollo. En ese periodo, Cuba logró importar alrededor de más de 50 toneladas de pollo por un valor superior a los 22 millones de dólares. Son cifras estadísticas oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En ese año 2023 también las exportaciones de Estados Unidos a Cuba con relación a los cuartos de pollo y a las carnes de pollo congeladas se incrementó, que fue el año en que se pudo cuantificar un incremento sostenido de esas exportaciones. Existen identificados en Estados Unidos 7 estados que han sido los que más han estado exportando estos productos a Cuba: Georgia, Florida, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee y Mississippi como los estados principales que han estado exportando estos productos de interés veterinario y fitosanitario a Cuba. Hoy Cuba está reconocida por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en el lugar 53 entre los 227 mercados que tiene de exportación de productos agropecuarios. Y esto en Cuba ha tenido un impacto importante a partir del reconocimiento de nuevas formas de gestión no estatal en la economía cubana, nuevos actores económicos que han entrado a jugar en la economía y por tanto estas importaciones de productos se han incrementado sustancialmente. Como un elemento importante y novedoso también para el comercio con Estados Unidos en materia fito y zoosanitaria, se ha incrementado la modalidad del comercio electrónico. Han aparecido varias plataformas, diversas plataformas de comercio electrónico, como por ejemplo Tuambia, Supermarket 23, Catapult, que realizan comercio electrónico, y esto realmente ha incrementado también la posibilidad del intercambio de mercancías de estos intereses de Cuba. Para asegurar, y en materia de seguridad nacional de Cuba, para garantizar que este intercambio de mercancías entre Estados Unidos y Cuba no constituya un riesgo potencial de introducción de enfermedades al país,
mantenemos una estrecha vigilancia de la situación sociosanitaria actual de Estados Unidos y fitosanitaria. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos tiene una incidencia importante de una enfermedad que es muy peligrosa, que es la influenza aviar o gripe del pollo, altamente patógena. Hoy, por ejemplo, estamos recibiendo como resultado de ese intercambio de estos memorandos una actualización prácticamente toda la semana de cómo se va comportando la situación epidemiológica en Estados Unidos con respecto a las enfermedades. Por ejemplo, hoy tenemos una incidencia importante en varios estados y varios condados de Estados Unidos afectados con influenza aviar, tanto en aves de corral, aves productivas, como también lo más novedoso en vacas lecheras. Estados Unidos está reportando a la Organización Mundial de Sanidad Animal la incidencia de gripe aviar o altamente patógena en vacas lecheras, vacas productoras de leche. Y esto realmente constituye un peligro potencial para la población. Hoy hay algunos casos confirmados de influenza aviar en humanos en Estados Unidos. Parte de la evidencia que estamos haciendo para poder evitar una introducción de esta enfermedad. Cuba es miembro del Organismo Internacional de Sanidad Animal desde el 4 de septiembre de 1972. Y esto es muy importante porque hay una estrategia mundial, One Health, o una salud, que establece un grupo de principios sobre el cual se sustenta el comercio y el intercambio entre Estados Unidos y Cuba. Hoy, por ejemplo, se reconoce por la estadística de la OMSA que el 60% de los patógenos humanos son de origen animal. Un elemento muy importante en materia de vigilancia de las enfermedades y de riesgo de introducción al país. El 75% de esas enfermedades que padece el humano son zoonoses. Quiere decir que son capaces de transmitirse desde los animales a los humanos. Y el 80% de esos agentes patógenos son utilizados para hacer acciones de bioterrorismo. Y Cuba tiene una larga lista de ejemplos, y después vamos a ver algunos ejemplos clásicos de acciones bioterroristas en contra de la economía cubana, en contra de la sanidad animal, en contra de los cultivos y en contra de los humanos. Hoy, por ejemplo, la FAO reconoce que la demanda de alimentos al 2050 se incrementará en un 70% de la demanda de alimentos y que las pérdidas animales estarán alrededor del 20% producto de las enfermedades de los animales. Hoy, la OMS reconoce que cada año surgen 5 enfermedades humanas nuevas y 3 de ellas son de origen animal. La legislación entre Estados Unidos y Cuba para el intercambio comercial en materia fito y zoosanitaria, por supuesto, tiene un elemento importante y va a impactar directamente en la seguridad nacional de Cuba. Cuba tiene en su seguridad nacional 5 o 6 dimensiones que son esenciales. La dimensión de seguridad interior, la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad biológica, la ambiental y contra catástrofe. Este intercambio comercial de Cuba y Estados Unidos en materia fito y zoosanitaria va a impactar sobre la seguridad nacional de Cuba. Hoy, nosotros, entre ambos autoridades cubanas y estadounidenses, mantenemos el cumplimiento de directrices internacionales, normas, recomendaciones para evitar la introducción de enfermedades que son transfronterizas, que limitan el comercio y que pueden provocar la diseminación de enfermedades que son exóticas para nuestro país. Como dije anteriormente, hay una larga lista de ejemplos de enfermedades que Cuba ha sido víctima como consecuencia de esa acción bioterrorista. Y en la sanidad animal y sanidad vegetal hay ejemplos. Ahí se ponen algunos ejemplos de los más graves que hemos tenido, como la enfermedad de Newcastle en el año 1962, que afectó considerablemente la avicultura cubana, la pseudomatosis nodular bovina, más conocida en aquel momento como la bolita, provocó también gran afectación a la ganadería cubana, con afectaciones en la producción de leche, en la producción de carne, grandes pérdidas. La bronquitis infecciosa, también una enfermedad que afectó considerablemente a la avicultura especializada con la producción de huevos, la mamilitis ulcerativa en la vaca lechera, la carosis y la barrosis son enfermedades que afectan a las abejas. Y esto para Cuba es un elemento importante porque Cuba es un exportador de miel, una miel totalmente ecológica por las condiciones que tenemos en nuestro país. Y estas enfermedades realmente afectaron grandemente a la producción de miel en Cuba.
y la enfermedad hemorrágica del conejo, una enfermedad que primeramente se introdujo en el año 86 por las provincias occidentales y posteriormente, recientemente, tuvimos hace alrededor de 4 años otra incidencia que ha afectado prácticamente a las provincias centrales del país. El ejemplo más clásico de cómo este intercambio con Estados Unidos y la legislación puede afectar la seguridad nacional de Cuba está en que fue denunciado por el comandante jefe en la ONU, la acción bioterrorista con la introducción de la peste porcina africana en Cuba, en 2 momentos de la historia. La peste porcina africana en Cuba, que es una enfermedad altamente peligrosa, primero se introdujo en el año 1971 aquí en La Habana, en el municipio Boyero, y después afectó el municipio de La Habana, devastó la ganadería porcina de las provincias habaneras, La Habana y la antigua ciudad de Habana, la devastó completamente, y posteriormente esta enfermedad fue nuevamente introducida en la provincia de Guantánamo en el año 1980. Provocó un gran número de animales sacrificados, muertos, grandes pérdidas en la economía, y realmente las afectaciones fueron muy grandes. Más de 1,7 millones de cerdos fueron sacrificados y destruidos, no se pudieron aprovechar. Es decir, resumiendo, muy rápido y decido para poder ganar tiempo. La lista de afectaciones que ha tenido Cuba como consecuencia de las acciones bioterroristas han sido innumerables. Y el intercambio comercial de Cuba a Estados Unidos en materia fitosanitaria se sustentan en legislaciones que están bien fundamentadas para evitar la introducción de esas enfermedades en nuestro territorio y poder asegurar un intercambio fluido de mercancía, de productos, de interés sanitario veterinario y de interés fitosanitario. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos quedan 7 minutos para el debate, hasta las 1:30. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consideración sobre las ponencias realizadas? Bueno, si no hay preguntas en el auditorio, agradecemos a la dirección del CIPI por permitirnos una vez más participar en este tipo de eventos. Hay una pregunta, por favor, adelante. Thank you very much. Very informative presentation. I have a simple question. Can you help us understand why the United States has been so reluctant to help to participate in these essential interchanges, which is in the interest of the United States? I ask this partly because as we speculate about the Trump administration, we think there will be some of these that will not disappear because it is in the interest of the United States. But you are telling us that even when there's something that's in the interest of the United States to exchange with Cuba, the United States doesn't act properly. Can you help us understand why the United States doesn't do this? Bueno, realmente para su pregunta, la respuesta ha sido lo que hemos expuesto nosotros hoy aquí. Nosotros hemos cumplido con todos los compromisos que tenemos y hemos dado las respuestas a todos los requerimientos que nos ha puesto la parte estadounidense, las agencias de aplicación y cumplimiento de la ley. La falta de respuesta pudiéramos decir que responde a el condicionamiento político que pudieran haber tenido esas agencias para emitir una respuesta. Pero la verdad no la sabemos. Sabemos lo que ha hecho la parte cubana y que seguiremos intentando y seguiremos cumpliendo con los compromisos que tenemos suscritos. Es lo que le podemos decir hasta este momento.
Mi pregunta es más o menos igual a la de mi colega Phil Brenner, pero con una hipótesis distinta. Si uno se lee en el informe anual de la DEA, el Drug Enforcement Administration, la agencia en Estados Unidos que trabaja sobre los asuntos del narcotráfico, la página que tiene que ver con Cuba es ejemplar. Es totalmente distinta a las descripciones que se dan de otras situaciones en América Latina. Mi impresión tiene dos aspectos. Uno, coincido con usted que hay un motivo político para no llegar a estos acuerdos. Pero lo otro, que es igual o quizás más frustrante, es que ustedes lo hacen demasiado bien. Y como lo hacen demasiado bien, no hace falta ayudarles y entregarles un reconocimiento que pudiera entenderse como mérito político. La dificultad de esto es que entonces una negociación para lograr lo que indiscutiblemente sería bueno para ambos países es más difícil por el exceso del éxito que han tenido ustedes. Muchas gracias y quiero felicitar al panel por la información que han aportado, que es muy instructiva. Las presentaciones que hicieron en su conjunto son indicativas de que la cooperación o los diálogos que hay en determinados sectores no van dirigidos únicamente a hacer la vía o el artificio o la oportunidad para mejorar las relaciones en su conjunto, si bien logran eso en parte, sino que hay temas concretos que son de interés para ambos países, que estamos cercanos geográficamente, que merecen atención y que desarrollados en un contexto político mejor, tendrían beneficio mutuo muy superior al que existe hoy. Cuba, por supuesto, enfrenta problemas en el esfuerzo por evitar una emigración irregular, desordenada e insegura. Pero Estados Unidos tiene un problema migratorio superior al que tiene Cuba. Cuba, desde hace unos años, como se ha dicho aquí, tiene problemas con el consumo de droga y se combate con fuerza. Pero Cuba no tiene el problema del crimen organizado, del tráfico de droga, en las dimensiones que lo tiene Estados Unidos. Y hay un conjunto de temas parecidos en los que nosotros hacemos un esfuerzo propio, con nuestro propio esfuerzo contribuimos con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, aun si no hubiera diálogo, pero cuya efectividad sería mucho mayor si hubiera mayor cooperación, mayor diálogo, si hubiera el grado de respuesta que se espera a las solicitudes que hace Cuba o a los intercambios que promueve Cuba o respuesta a las informaciones que brinda Cuba. El problema está en que todo cae dentro de la ausencia de voluntad política para avanzar en esa dirección. Hasta que no la haya en Estados Unidos, mientras no va a haber avance ni siquiera en estos sectores que son de interés para Estados Unidos. Mientras el propósito de causarle daño a Cuba prime por encima de áreas que son de interés de la seguridad nacional de Estados Unidos, este escenario se va a repetir. Ofrecimientos de cooperación, ofrecimientos de información, solicitudes de información y ausencia de respuesta suficiente y ausencia de respuesta efectiva. Nuevamente lo felicito. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Tiene reflexiones sobre la decisión este año de la administración del Biden a otra lista contra la cuestión de terrorismo? The removal of Cuba from the list of countries not cooperating on Cuba. En mi punto de vista es un desarrollo positivo. ¿Hay algunas reflexiones sobre esta decisión para la administración del Biden? Sí, si entendimos, ¿no? La pregunta.
Como mismo, en la misma medida en que evoluciona el fenómeno del terrorismo, por supuesto, en esta misma medida va a seguir evolucionando la respuesta y el interés de la parte cubana, pues seguir enfrentando, y parte de ese enfrentamiento precisamente seguir actualizando esa lista que la seguiremos actualizando a partir de lo que dijimos en su momento, ¿no? Es un fenómeno, son actos criminales que se continúan materializando en contra de nuestro país, en contra de nuestro pueblo, y fundamentalmente financiados. Sí. Sí. Ah, ya, correcto. No. Ah, no, la lista no está, ya, correcto. Ya. Sí, claro, no. Eh, necesito que me repita, porque no entendí esa última parte. Sí, 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 correcto. Ajá. Sí. No, lo evaluamos de contradictorio, ¿no? Por un lado nos excluyen y sin embargo nos mantienen como un supuesto Estado patrocinador evidentemente es una contradicción, como contradicciones que observamos con frecuencia en la política norteamericana. Esa es la respuesta que le podemos dar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya estamos en tiempo. Agradecer al panel y nuevamente a la dirección del CIPI por invitarnos a exponer nuevamente en el evento. Gracias.